Seguimos con los tutoriales de diseño con Creo y continuamos dentro del proyecto de realización de un pistón neumático de doble efecto. En principio, lo que tocaría ahora sería hacer una cosa bastante interesante, que es aprovechar la geometría de una pieza, en este caso la culata posterior, para, manteniendo toda esta relación, toda esta geometría realizada, hacer la culata frontal solo añadiendo los elementos característicos. Y si hago cualquier modificación en la culata posterior, en esa geometría que es común a las dos culatas, se refleja automáticamente en las dos piezas. Pero antes de entrar en este tipo de cosas, vamos a hacer un pequeño inciso y vamos a hablar de cosas que son bastante importantes para poder reaprovechar geometría. Iremos desde lo más básico, que es generar copias de piezas, viendo lo que es bueno y malo de cada uno de los elementos. Veremos lo que son las relaciones básicas, entraremos directamente a darles potencia a través del uso de parámetros y finalizaremos con la realización de tablas de familia. En alguno de estos casos, algunas de las ventajas grandes las podremos llegar a ver directamente cuando hagamos ensamblaje, por ejemplo, con las tablas de familia. Otras hacen referencia a temas de ocupación de espacio, de tener varios ficheros y de gestionar bien piezas estándares. También vamos a entrar en una parte bastante común en la realización de proyectos en los cuales nosotros queremos hacer visualizaciones y ver planos y demás, la inclusión de piezas que realmente no se van a fabricar, con lo cual no van a salir exactamente en los planos, pero que sí son componentes estándar que han de aparecer. Lo que haremos será incluir piezas de otras librerías, de aquí la importancia del uso de tablas de familia, o directamente la realización o copia descargada de internet o del fabricante de piezas que son puramente cosméticas, es decir, solo son para poder verlas en un ensamblaje y en planos de explosión, etcétera. En primer lugar, lo que vamos a hacer ahora es ver un poquito exactamente qué son las relaciones y luego iremos viendo los problemas y ventajas que tienen y cómo utilizarlas de una manera correcta. Lo que he hecho directamente es abrir una pieza nueva, he creado un esbozo muy sencillito que lo vamos a editar ahora, que es un rectángulo. Si nos fijamos, tiene en principio dos cotas y yo ahora lo que quiero hacer es forzar una restricción. Yo realmente, por lo que sea, esta pieza siempre va a tener el lado largo el doble que el lado corto. En este caso aquí tengo dos cotas diferentes, 100 y 250. Hombre, yo podría poner aquí 200, pero lo que voy a hacer es otra cosa. Voy a coger este número de aquí y antes que nada lo que voy a hacer es irme aquí a herramientas. Y en herramientas me aparecen estas dos cosas, cambiar cotas y relaciones. Cambiar cotas es un aspecto puramente de visualización. Le damos aquí a cambiar cotas y si nos fijamos tenemos aquí estas dos cotas, la S de 0 y la S de 1. La primera, que es la 0, la primera que he creado, y aquí tenemos la 1. Ahora lo que quiero es que esta cota de aquí sea el doble que esta, entonces de una manera muy sencilla, voy a darle aquí para que se vea, escribo aquí S de 0 por 2. Me pregunta si quiero añadir esta relación, que S de 1 sea S de 0 por 2, le digo que sí, y automáticamente se me queda ya el valor de 200, es decir, no he tenido que escribirlo. En este caso no es un tema solo de ahorrarme el cálculo, sino que realmente esto es una relación. Si yo vengo aquí y en vez de 100 le pongo 50, automáticamente el otro, que tiene que ser el doble, pasa de 200 a 100. Si le digo que son 200, automáticamente me ponen 400. Esto es automático. ¿Qué ocurre si yo intento editar esta cota? No me deja. Si yo quisiera modificar esta relación, que en vez de ser el doble fuera el triple, tendría que ir aquí a relaciones. A relaciones mientras estoy todavía en el esbozo. Le doy aquí a relaciones y veré que tengo esta relación. Si quiero que sea el triple, le doy aquí a 3. Puedo verificar si las relaciones son correctas. Las verifico. Correcto. Y tan sencillo como darle aquí a aceptar. Y automáticamente me ha hecho esta relación de 200 a 600. Si yo le doy ahora al esbozo, le doy aquí a aceptar, realmente aquí ya tengo esta pieza con esta relación que acabo de añadir, podría hacerle una extrusión, dejar aquí en aceptar, pero si yo ahora me voy a herramientas y quiero ver las relaciones y editarla, veré que no me aparece ninguna. La manera más fácil de encontrarla, aunque la puedo hacer desde aquí, es darle aquí a cancelar. Cancelar. Como es una relación que he añadido en el esbozo, voy al esbozo, le doy a editar definición y me voy aquí a herramientas otra vez y tengo aquí las relaciones. Y entonces aquí sí que me aparece y puedo dejar otra vez en 2. Cosas buenas y malas de esto. Que yo estoy viendo aquí las dos cotas, no es como cuando añado una restricción que digo que esto es igual que esto, como por ejemplo en un cuadrado que digo que este lado es igual que este y automáticamente solo tendría una cota. Aquí tengo las dos y realmente de entrada no veo si es una cota o no. Y buscar estas relaciones que están implícitas en los esbozos, tengo que ir a cada esbozo y hacerlo, con lo cual es un poco farragoso. Puedo buscarlas, puedo encontrarlas, pero cuestan un poquito de manejar. Son muy potentes, pero puestas así es un poco complicado a veces manejarlas y nos va a hacer perder un poco de tiempo valioso a la hora de poder gestionar estas relaciones. Para ello lo que vamos a hacer ahora es utilizar otra cosa que está relacionada.
valga la redundancia, con las relaciones, y que nos va a permitir jugar mucho mejor y poder hacer más cálculos y cosas más complejas con estas relaciones, que son los parámetros que aparecen aquí, que ahora mismo están desactivados porque estamos dentro de un esbozo. Le doy aquí a aceptar. Y como realmente esta pieza no la quiero absolutamente para nada, la cierro. Y me queda directamente pues una pieza que ya he abierto antes, que es la junta tórica. Esta junta tórica en principio ahora mismo no tiene nombre. Y recordamos que había dibujado mal las cotas. Voy a aprovechar y poner bien las cotas, que van a ser las importantes. Recordemos que hemos puesto aquí la cota desde el centro, aunque realmente los parámetros básicos serían este espesor de aquí y el diámetro interior. Entonces lo que voy a hacer ahora es seleccionar esta cota, borrarla. Me parece esta cota de radio, pero no es la cota de diámetro que yo quiero. La que yo quiero es directamente el diámetro este de aquí, cota, y me voy a poner aquí. Si clico aquí y clico aquí otra vez, me la pone. Me parece directamente este diámetro de 21. Si por lo que sea este número de aquí no lo estuviera viendo, este punto de aquí no le llega a coger la cota correctamente, lo que siempre puedo hacer es venirme aquí, insertar directamente un punto, alinearlo entre el círculo y esta referencia de aquí y hacer la cota respecto a este punto. A veces pasa, a veces no puedes encontrar ese punto, pero bueno. Ahora ha funcionado bien y ya está. Ahora tengo esta junta tórica. Es una junta tórica de 21 por 2. Ya no es una junta tórica genérica como habíamos marcado en su principio. Lo primero que voy a hacer entonces ahora va a ser irme a fichero, gestionar fichero, cambiar nombre. Y esta junta tórica le vamos a poner sus apellidos, que en este caso es 21x2. Evidentemente los apellidos serían mucho más complejos porque deberían ser, aparte del diámetro interior y el diámetro del espesor, deberían incluir el material y la dureza como mínimo. Por tanto serían, por ejemplo, 21x2, 21 por 2, NBR 70 shores, por ejemplo. Sería una opción de nitrilo y 70 shores de dureza, 70 SH. Antes de continuar, ya que estamos, vamos a aprovechar y ver otra cosa que es bastante interesante. Vamos a cambiarle un poco el color de la pieza para que no todas las piezas sean grises, porque esto nos ayudará cuando lo vayamos a ensamblar. De entrada vamos a ver sencillamente cómo aplicar materiales básicos. Le voy aquí a plásticos. Las juntas tóricas en principio suelen ser negras. Le doy aquí, me aparece aquí y ahora me dice que puedo apretar aquí y me dice que seleccione un elemento. Puedo seleccionar una superficie, etcétera. Pero en este caso lo más fácil y sobre todo al principio es seleccionar toda la pieza. Le digo aceptar y automáticamente tengo ya la pieza negra. Evidentemente aquí no la vamos a ver muy bien, entonces voy a aprovechar y así de paso vemos un poquito las opciones para cambiar un poco esto. Le doy aquí editar aspectos visuales del modelo y lo que voy a hacer es cambiar un poquito este negro, que es un negro perfecto, y le vamos a poner aquí 70, 70 y 70, que ya nos da un gris bastante oscuro. Le damos aquí a aceptar y en el color de la reflexión vamos a dejarlo en 170, 170 y 170. Damos aquí a aceptar, cerramos y ahora nuestra junta tórica sigue siendo negra, pero ya no tan oscura, un poco más grisácea, más fácil de ver y de captar un poco la forma. Esta es una junta tórica de 21 por 2. Si yo quisiera hacer otra junta tórica, por ejemplo, una que nos hará falta más tarde, que ya veremos, que sería una de 3, diámetro interior 3 por 1 milímetro de espesor, podría hacer lo más sencillo posible, que es darle aquí a guardar como. Y automáticamente veo que tengo aquí esta junta que le he cambiado el nombre y le voy a llamar, por ejemplo, esta junta tórica de 3 por 1. Le doy aquí a aceptar y ahora tengo una copia. Y una cosa súper importante cuando trabajemos con Creo. En la mayoría de los programas, cuando yo le doy a guardar como y le cambio el nombre del fichero, es equivalente a cambiar el nombre de lo que estoy trabajando aquí ahora. Pero si miramos aquí arriba, veremos que el nombre sigue siendo 21 por 2. Es decir, que esta pieza no es la que acabo de guardar como. Cuando le doy a guardar como, hace estrictamente esto. A diferencia de otros programas que lo que hacen es que asumen que con lo que estoy trabajando es el elemento que acabo de guardar con otro nombre y se olvidan un poquito del anterior, como por ejemplo con Word, con Excel, con la mayoría de los programas. Hay algunos programas, unos pocos, Creo es uno de ellos, en los cuales directamente guardar como lo único que te hace es que te hace una copia y te la guarda en el disco. Si yo ahora pienso que estoy trabajando como haría como por ejemplo en Word, te abro un documento, le cambio el nombre y voy trabajando directamente pensando que estoy trabajando sobre la copia, no es cierto, estás trabajando todavía sobre el original. Se puede arreglar cambiando nombres, pero es pastelaco que evidentemente deberíamos evitar. Entonces lo correcto ahora sería, esta pieza ya está, no la voy a cerrar de momento, lo que voy a hacer es darle aquí a abrir y aquí me aparece esta junta tórica nueva. Y aquí lo que debería hacer sería algo tan sencillo, tengo aquí mi pieza, es una pieza muy sencillita, solo tiene un esbozo y una revolución, le doy a editar y aquí podría llegar a darle, pues editar estas cotas, le digo aquí que 1 y le digo que aquí en vez de 21, 3. Le doy aquí a aceptar y ya tengo mi
mini tórica, que ya es lo que debería ser. Y esta es una manera que funciona bastante bien. Ya está, no necesito más. De hecho, juntas tóricas en este caso solo tenemos estas dos, con lo cual ya lo tendría solucionado. ¿Qué ocurre? Que realmente yo, si tengo un sistema mucho más complejo, voy a tener un montón de juntas tóricas y tengo que editarlo cada vez, y si la pieza es mucho más compleja, editar todas estas opciones, estos parámetros, pues no es lo más adecuado. ¿Cuándo funciona bien esto de hacer una copia y editar y modificarla? Pues directamente cuando la nueva pieza, la pieza que yo quiero, la pieza nueva, que básicamente es una reutilización de una geometría de otra pieza y que quiere evolucionar por su cuenta, básicamente lo que en una serie de televisión, por ejemplo, sería un spin-off, o si queremos un término más medioambiental, sería, por ejemplo, reciclar la pieza, reciclarla, convertirla en un uso completamente independiente. Es decir, que a partir de que yo hago esa copia no tiene nada que ver con la pieza original, es otra pieza, cada una sigue por un camino y pueden evolucionar de maneras independientes. En este caso, hacer la copia pues es una cosa perfectamente válida, sencilla y adecuada, pero no es el caso aquí. No será el caso en algunas de las cosas que vamos a ver. Las juntas tóricas son juntas tóricas. Es un cambio de cotas, pero siguen siendo exactamente lo mismo. No es un tema de estas piezas no van a evolucionar, van a ser exactamente igual. Y la manera más correcta, en vez de editar los esbozos directamente, que es una cosa un poco más complicada, lo que haremos será hacer una cosa más divertida. Lo que voy a hacer ahora de momento es cerrar esta pieza. Voy a ir directamente aquí a abrir para hacer una cosa muy sencillita, que es, le voy a dar aquí a borrar. Digo que me borre la pieza. Digo ya aquí a cancelar. Me voy aquí para asegurarme de que no esté en la memoria. Voy a gestionar sesión y le digo borrar de memoria los objetos no mostrados. Me aparece esta pieza básica donde tenía el rectángulo y esta junta que todavía está en la memoria. Y voy a aceptar, y ahora es como si esa pieza no existiera. Es decir, vuelvo a estar otra vez con mi tórica base. Y lo que voy a hacer ahora es prepararla precisamente para poder hacer copias de una manera muy sencilla. Evidentemente, con una junta tórica es editar un esbozo. Es tan sencillo que no aporta gran cosa, pero en piezas mucho más complejas en las cuales haya más cotas que editar, que lo veremos un poco más tarde con, por ejemplo, un tornillo cilíndrico, que ahora veremos, me va a interesar más utilizar otra cosa que es muy importante, que son los parámetros. Y lo que voy a hacer aquí es darle aquí en herramientas, en la pieza, y voy a crearme parámetros. Por defecto vemos que en estos parámetros tengo una descripción, tengo un proyecto y tengo, por ejemplo, el autor. Esto, por ejemplo, para hacer planos lo veremos y será muy útil si los queremos rellenar. Y aquí tengo estas opciones de añadir parámetros nuevos o borrar directamente el parámetro seleccionado. Vamos a añadir un parámetro nuevo. En este caso me dice parámetro 1, le vamos a llamar de interior y es un número real, esto ya es correcto, ya me viene bien, y que en este caso va a tener un valor de 21. Perfecto. Vamos a añadir otro que será el espesor, que vamos a llamar E, y en este caso va a ser 2. Diámetro interior, el espesor, y le doy a aceptar. Ahora tengo estos dos parámetros. Estos dos parámetros me definirán directamente la pieza. ¿Qué ocurre con estos parámetros? ¿Cómo utilizo yo estos parámetros? Pues sencillamente cuando vaya a hacer el esbozo, sencillamente lo que tengo que hacer es venirme aquí y en esta cota de aquí, que sería el espesor, le digo que E. Deseo añadir esta relación, le digo que sí, correcto, edito este de aquí y le digo que es el diámetro interior. Deseo añadir esta relación, le digo que sí, y podría venirme aquí a herramientas y mirar mis relaciones en el esbozo. Aquí tengo la S de 0, aquí tengo la S de 8 porque estoy haciendo más cosas, ir añadiendo más cotas, perfecto, le doy aquí a aceptar y aquí tengo estos elementos. Ahora tengo aquí mi tórica. Si ahora hiciera una copia, fichero, guardar como, junta tórica de 3x1, le doy aquí a aceptar, seguimos en mi tórica, vamos a darle aquí a abrir, vamos a abrir esta junta tórica que acabamos de copiar a partir de aquí, evidentemente sigue siendo la misma, pero ahora tan solo tengo que venirme aquí a las herramientas, irme aquí a parámetros, coger este 21 y transformarlo en su diámetro real, que sería en 3, y este en 1, y darle aquí a aceptar. Y darle aquí a regenerar para que me aplique los cambios. Esta opción de regenerar es más útil cuando vamos a hacer ensamblajes. Y ahora ya tengo esta tórica nueva. Evidentemente aquí, pues cambiarlo en el esbozo o cambiarlo en los parámetros es relativamente sencillo, porque realmente son estas dos cotas y ya está. Pero si las relaciones son más complejas y esas relaciones, evidentemente, a la práctica implican cálculos, es decir, tengo esta cota que depende de ese 3 veces el diámetro de esta, manteniendo reglas de, por ejemplo, de estándares y demás, como podríamos aplicar en algunos tornillos, haciendo cálculos más complicadas por el coseno de 60 o por cosas por el estilo. Podemos meterlo todo eso en las relaciones, podemos ponerlo directamente en los parámetros y cambiando solo los parámetros se puede cambiar toda la geometría de la pieza de una manera muy sencilla. Y ahora lo que voy a hacer es otra cosa más
interesante para cosas un poquito más complejas. Vamos a ver lo que es una tabla de familia. Vamos a hacerlo con esta pieza que es la más sencilla. El tema es ir añadiendo parámetros, ir añadiendo elementos y complicando la geometría a partir de aquí. Tan solo estoy explicando un poco lo que son las bases para poder hacer ese tipo de cosas. Fijaos que los parámetros al final los acabo utilizando en relaciones, pero me puedo olvidar un poquito de ellos si ya tengo muy claro cuál es el parámetro y la influencia de ese parámetro. Si lo que quiero hacer es cambiarlo, no tengo que estar buscando en esbozos dónde están las relaciones. Sencillamente cambio el parámetro y ya está. Pero vamos a darle un poquito más de utilidad. Cuando tengo estas dos, si cada vez que quiero hacer una junta tórica tengo que copiármela, cambiar los nombres y demás, resulta que al final acabaré primero con un montón de ficheros, un fichero por cada junta tórica, lo cual me va a ocupar bastante más espacio. Además tendré que ir cambiándolos por cada una de ellas y evidentemente en el caso de una tórica que son dos cotas y ya está, no tiene mayor incidencia, pero si son piezas mucho más complicadas, que tienen a lo mejor 6, 7, 8 parámetros, a lo mejor lo que me interesa es hacerme mi biblioteca. ¿Qué es una biblioteca? Es una tabla de familia en el cual voy a tener piezas que tienen exactamente la misma geometría y lo único que van a variar en general suelen ser las cotas. Puede haber variaciones un poco más potentes, pero lo típico es que varíen las cotas. Por ejemplo, tornillos de cabeza cilíndrica que haremos luego. Para ver exactamente cómo transformo esto y al final en vez de tener, por ejemplo, aquí dos ficheros reales de juntas tóricas, la de 21×2 y la de 3×1, lo que voy a hacer primero es encargarme de borrar esto. Cierro la sesión, quitar de memoria objetos no mostrados. Le doy aquí a abrir, vuelvo a borrar la pieza. Aquí tengo esta pieza y lo que voy a hacer ahora precisamente es volver a la pieza original que había creado. Vamos a darle aquí a guardar como. Aquí tenemos dos opciones, guardar una copia y guardar una copia de seguridad. Ya explicaremos la utilidad, la gran utilidad que tiene guardar copia de seguridad, que es básicamente para hacer una copia del fichero en otra carpeta. Vamos a darle aquí a guardar una copia, que es lo que hacemos siempre, y en este caso voy a llamarle otra vez junta tórica. Le damos aquí a aceptar, cierro esta, luego ya en su momento ya la borraré. Vamos aquí a abrir la junta tórica que acabo de crear, que es exactamente la misma, y ahora me voy a herramientas. Y en herramientas hay una cosa que es tabla de familia. Vamos aquí. En principio me dice que no tiene variaciones, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que voy a hacer es añadir una columna. La columna es el parámetro que voy a utilizar para cada una de estas cotas que van a variar en cada pieza. Aquí tengo las instancias, que lo que me permitirá será hacer piezas nuevas, en las cuales lo único que tendré que hacer es añadir un set, un conjunto de valores para cada parámetro que ponga aquí. Vamos de momento a añadir aquí, que en principio no tenemos ninguno, pero lo que vamos a hacer es una cosa muy sencillita, porque aunque hay algunas más, podemos ir directamente a los parámetros, que es lo más fácil, que para eso los tenemos, y le digo diámetro interior, insertar selección, y la E, insertar selección. Si nos fijamos, al añadirlos, al hacer esto de insertar selección, me desaparecen como parámetros, dejan de ser parámetros. Le doy aquí a cerrar, me aparecen aquí, en estas dos columnas, y aquí lo doy a aceptar. Y si nos fijamos, aquí lo que tengo ahora es junta tórica, el nombre común, el diámetro interior y el espesor. Y en principio lo que tendría es una instancia que es exactamente esta misma tórica de aquí. Ahora lo que quiero hacer, por ejemplo, sería esa tórica que necesitábamos antes. Le doy aquí, insertar una nueva junta tórica, le vamos a cambiar el nombre, o directamente lo que vamos a hacer es dejar la original, 21x2 será el nombre. Veamos el nombre común también, A21x2. Y si nos fijamos aquí pone asterisco. Si pone aquí asterisco quiere decir que cogerá los valores de los parámetros de la pieza genérica que vamos a tener aquí. Vuelvo a darle aquí a insertar otra. Y aquí lo que vamos a hacer es añadir directamente 3x1, 3x1. Y aquí, pues diámetro interior, le vamos a dar 3. Y aquí el diámetro exterior 1. Y podríamos cortar, copiar, pegar, jugar un poquito con todos estos elementos. Puedo llegar a editarlos en Excel si hiciera falta. Puedo verificar la geometría, que esto es lo más importante. Le doy aquí, verificar. Y aquí me dice que es la pieza genérica. He generado dos versiones de esta pieza con valores de 21 y 2 o de 3 y 1. Me dice que no está verificado. Le doy a verificar. ¿Qué es lo que hace aquí? Bueno, aquí me dice que tiene un fallo. El problema aquí es que el nombre que le he puesto a la primera instancia, pues aquí es exactamente el de la misma pieza que yo tenía y la tengo en la sesión, con lo cual me da error. Lo que tengo que hacer ahora es borrarla, ya la he borrado, y ahora lo único que tengo que hacer es darle a verificar otra vez, después de haberla borrado y quitado de la memoria, me aseguro, le doy aquí a verificar, está correcto, le doy aquí a cerrar y ya le puedo dar aquí a aceptar. Este es un caso muy sencillito, es una pieza relativamente tonta. Yo puedo ir a cogerme todo el catálogo de tóricas que yo vaya a llegar a utilizar, venir aquí, irme al Excel, entrar
copiar las celdas ahí, es un poco farragoso trabajar con el Excel, o puedo ir añadiendo las filas que me interesen o hacerme mi copia y borrar las que no utilice, etcétera. La ventaja muy importante es que solo es una pieza en fichero. Si yo le doy aquí ahora a abrir, veremos que tengo junta tórica, junta 21x2, junta tórica x3, pero vemos que aquí que esta junta tórica 21x2 es una modificación, una pieza de la familia de la junta tórica. Es decir, que realmente no es una pieza real. Si yo me fuera a la carpeta del sistema operativo, esta pieza no existe. Solo existe junta tórica con todas sus versiones de modificaciones que le haya hecho, pero solo existe una. Entonces aquí puedo meter 200 tornillos, pero en un fichero podría ser solo uno. El resto son variaciones. ¿Qué ocurre? Que dependiendo de los parámetros que yo utilice, pues a veces las piezas pueden dar errores, pueden no dar errores. Tras los parámetros, pues hay que verificarlos y eso es relativamente importante. Con todo, esta pieza es muy sencilla. Realmente no necesita una tabla de familia. Bueno, dependiendo del caso, a lo mejor no lo necesitamos. En nuestro caso vamos a utilizar solo dos. Tampoco haría mucha falta. Pero, por ejemplo, vamos a entrar en una cosa que es mucho más habitual y solo vamos a verlo porque sí que lo utilizaremos un poco más tarde. En el proyecto lo que vamos a utilizar son dos tornillos de métrico 6. Y lo que sí que vamos a hacer es aprovechar que los vamos a necesitar para generar una tabla de familias de tornillos cilíndricos con cabeza ale. Entonces, lo primero que debería hacer yo ahora sería abrirme una pieza nueva, ya con la intención de que sea genérica, ya no vamos a jugar tampoco con los nombres, le digo nuevo, pieza, le vamos a llamar tornillo cilíndrico, no voy a entrar en absolutamente nada más, o si quiero le puedo decir allen y por si quisiera hacer los torch, le doy aquí a aceptar y ahora podría venir y dibujarme más o menos mi pieza. Yo evidentemente ahora mismo no es que me sepa las medidas, pero me dibujo directamente un tornillo, evidentemente como es una pieza que será cosmética, es decir, que no es una pieza de la cual tenga que hacer planos formalmente, con lo cual pues realmente no hace falta que pierda el tiempo dibujando lo que sería la rosca y demás, aunque pueda marcar la cosmética se necesitará en un plano y no vamos a entrar en esto, sencillamente será la cabeza con el agujero hexagonal y un vástago que es lo justo que necesito para poder meterla en una explosión o en un plano o en una animación si hiciera falta. Si quisiera podría añadirle la rosca, pero vamos, en general no se pierde el tiempo con estas cosas. Entonces lo que voy a hacer es me voy a ir aquí al front, vamos a darle aquí a esbozo, voy a hacer una pieza de revolución muy sencillita, me pongo mi línea central que será mi eje de revolución y aquí voy a dibujarme directamente una cadena de líneas. Pero para que no se me descontrolen demasiado las medidas, sencillamente voy a empezar dibujando estas dos líneas. A partir de aquí, le voy a dimensionar, voy a poner cotas a estas dos líneas que acabo de hacer y de esta manera ya lo que voy a tener es el dibujo más o menos proporcionado. Si aquí a cota, selecciono esta línea central, recordemos siempre hemos de estar fuera, vuelvo otra vez y ponemos aquí esta cota. Esta cota realmente será de 10. Más o menos si mi memoria no me falla. Y esta altura de aquí, sencillamente la voy a poner aquí. Y creo recordar que eran 5. De memoria no me puedo saber todas las medidas de todos los tornillos estándar, pero de algunos más o menos aún recuerdo alguna cosa. Vale, de acuerdo. Ya tengo estos elementos de aquí y ahora ya sí que puedo posicionar un poquito mejor las cotas. Y continuar dibujando el tornillo. Vamos aquí otra vez a cadena de líneas, me pongo aquí, bajo un poquito más, llego aquí y cierro la figura para poder tener una área cerrada, le doy aquí a cota, verifico aquí ya los valores son bastante razonables y ahora pues vuelvo a hacer otra cota, selecciono aquí. Recordad que si selecciono aquí la línea central me dará problemas porque cogerá esta línea que acabo de hacer. Entonces la selecciono siempre aquí, vuelvo otra vez a la línea normal y botón central. Ya tengo mi cota, casi, son 6, 5,95, no está mal. Y me quedaría pues añadir esta cota de aquí, que de momento pues la vamos a poner aquí, qué sé yo, 40, un tornillo de 40, métrico 6. Centramos y ya tenemos nuestras medidas más o menos básicas para empezar. Las medidas exactas pues tendría que verificarlas o de hecho extraerlas directamente antes de dibujar nada si hiciera falta y para ello sencillamente lo más fácil es ir directamente a Google y buscar pues tornillo cilíndrico de cabeza cilíndrica, DIN, si no recuerdo un poco el DIN, y entonces me aparecerá esto. Aquí si nos fijamos tenemos todos esos parámetros, todos los nombres de los parámetros que será lo que yo utilice directamente para poner las cotas a esta pieza. Pero antes voy a acabar de dibujarla porque vemos que la cabeza alien todavía le falta. Le damos aquí a aceptar, ya muy rapidito, revolución, ya me da directamente esto, le doy a aceptar. ¿Y qué me quedaría? Pues me quedaría, por ejemplo, hacer el agujero del alien. Para esto vamos a ver una cosa nueva de los esbozos. Vamos a ir aquí, selecciono esta cara de aquí,
le digo esbozo, y lo que vamos a hacer es dibujar un hexágono. Para dibujar un hexágono, otras figuras o incluso esbozos, puedo guardarme un esbozo y luego ese esbozo lo puedo ir reaprovechando tantas veces como me haga falta. De hecho, ya tengo algunos estándares que ya están y están aquí en esta opción de paleta. Y aquí a paleta me aparece, fijaos que tenemos aquí una serie de polígonos básicos, tenemos aquí una serie de perfiles, formas también muy básicas y estrellitas, que bueno, yo la verdad sinceramente no he utilizado prácticamente nada de esto, algún perfil y polígonos sobre todo, y de formas pues el anillo elíptico para hacer colisos, que es una cosa que va bastante bien, aunque casi lo hago ya de manera automática de lo fácil que es hacerlo normal. Entonces voy a coger ahora el hexágono de 6 lados, que es yo creo que la pieza que más veces he usado. Tengo que arrastrar. Lo que voy a hacer es arrastrarla aquí. La arrastro normalmente fuera porque me será más fácil luego colocarla. Y automáticamente entro unas opciones para configurarla. Desde aquí yo podría darle la escala, podría darle una serie de cosas y demás. Pero en general yo personalmente ya no me preocupo demasiado. Cierro aquí, le doy aquí. Fijaos, aquí tengo ángulos de rotación, puedo llegar a girarla. Esto es un poco como siempre se puede llegar a jugar un poco. Le doy aquí a aceptar. Y ahora lo que me fijo es que la cota de este hexágono de base es el lado, aparte de las de posicionamiento. Lo primero que voy a hacer ahora, y es una cosa muy importante, es darle aquí a cota y voy a seleccionar esto y este lado de aquí. Y entonces me da un error. Este error es porque tengo cotas redundantes. Puedo hablar de distancia entre lados o puedo dar directamente el lado. Entonces él me sugiere directamente borrar la cota anterior. Tengo aquí una serie de restricciones. Entonces yo a partir de aquí puedo, para eliminar una restricción, una de las opciones más fáciles es añadir una cota que sea redundante. Si realmente lo que quiero es dejar esta cota a nivel informativo, lo que daría sería cota como referencia. En otras versiones pones ref y cuando haces un plano lo que aparece es ref y ese valor, o normalmente lo que aparece es el valor entre paréntesis. De esta manera indica que es una cota redundante. En un plano no pueden haber. Si Creo intenta resolver la geometría de una figura y se encuentra cotas redundantes, entra en conflicto y entonces genera un aviso. Por eso no las permite, a no ser que sea una cota de referencia. Una cota de referencia no se puede modificar, es puramente informativa, lo cual a veces puede ser útil para, por ejemplo, para procesos de fabricación en los cuales necesite medidas que quiero evitar que el operario realmente tenga que pensar o calcularlas directamente a partir del plano. Si lo hacemos así, minimizamos la posibilidad de que se produzca un fallo de cálculo y que algunas piezas salgan mal. Por lo tanto, se pueden llegar a utilizar con ese fin, pero se deben utilizar con mucho cuidado. En general, normalmente, siempre que vaya a hacer acotaciones, es muy habitual que de vez en cuando me ocurra esto, porque tengo restricciones que he puesto que no acabo de darme cuenta, las he puesto de manera automática y realmente pues me molestan. Entonces aparecerá este diagrama de aquí. Yo puedo ir borrando restricciones, puedo ir viendo las que hay, puntos en entidades y demás. Todas estas restricciones que hay aquí, que no son pocas, realmente son las que me interesan, son las que hacen que este hexágono sea un hexágono regular. Por lo tanto, lo que voy a hacer es borrar este 1.30, que es la cota por defecto. Ahora ya tengo esta que a mí me interesa. Yo creo que recordar que de memoria era una llave entre 4, a lo mejor me voy a equivocar, ya la corregiré si hace falta. De momento le pongo 4, si no es 4 será 5. Y ahora lo único que tengo que hacer es posicionarlo directamente en el centro del tornillo. Entonces le doy aquí a coincidente, selecciono este punto de aquí, lo centro, ya me desaparece una cota, solo me queda esta cota azul pequeñita que hay aquí. Vuelvo a seleccionar otra vez el centro y esta vez lo selecciono con la horizontal y ya lo tengo centrado. Le doy aquí a aceptar. Y ahora lo único que tengo que hacer es una extrusión de corte para el otro lado. Ya se me activa directamente la opción esta de quitar material. Y de profundidad, evidentemente, pues un valor razonable. Si esto mide 5, pues le daremos 3. Ya lo corregiré posteriormente. Le doy aquí ahora ya a aceptar. Y ya tengo algo que parece de una manera muy básica, una especie de primitiva casi de lo que sería un tornillo de cabeza cilíndrica, Allen. Pero ya que lo vamos a poner y que es una pieza cosmética, para que no parezca una cosa tan de juguete, le vamos a dar un chaflán en esta punta de aquí, que sería el chaflán del tornillo, 0,55, le vamos a dar 0,5 milímetros, sería mucho. A ver, sí, ya me convence. Es puramente cosmético. Realmente el chaflán sería... Sí, sería de 0,5, que coincidiría con la rosca de paso 1. Le doy aquí a aceptar. Y lo que añadiría ya sería un redondeo directamente de esta arista, y con el control para que me haga solo en una sola medida esta arista de aquí abajo. Compruebo aquí en conjuntos que solo tengo un conjunto con estas dos aristas, le doy a aceptar y ya aparece otra cosa.
Perfecto, pues ya tengo mi tornillito. Ahora ya tengo pues mi pieza dibujada, tengo una serie de opciones, una pieza muy básica. ¿Y cuál será la gracia de tener estas piezas ya modificadas y puestas ya directamente en una tabla de familia? Pues la tabla de familia quiere decir que a partir de ahora yo solo tengo que entrar los datos o directamente de golpe todos los datos de tablas que puedo encontrarte en internet de cada medida y tener ya directamente mi juego de tornillos, y si me hace falta pues a lo mejor lo único que tengo que hacer es ajustar la longitud, que es una cosa que habitualmente hago, o directamente pues como en este caso pues voy a utilizar 2 tornillos nada más de métrico 6, que serán los que utilizaremos, uno de ellos que será súper largo, que será para unir las 2 tapas y comprimir lo que sería el cuerpo del pistón, y otra que lo que haremos no será utilizarla directamente, sino reaprovecharla para fabricar un tornillo de amortiguación cuando lo veamos en el sistema este de amortiguación del pistón en los fines de carrera. Para hacerlo directamente lo que haré será utilizar esa pieza normal. Vamos a sencillamente a buscar esos datos en internet y hacerlo de los parámetros. Ir al Google y buscar las medidas exactas que tiene esta pieza y entrarlas directamente como parámetros aquí en herramientas. Si miro en el Google veré que todas estas referencias que hay, si no recuerdo el DIN, la manera más fácil de buscarlo es por tornillo cilíndrico DIN. Si pongo el número de DIN ya será más perfecto, ya será más exacto, y si no directamente pues pongo DIN, ya me aparecerá y podré incluso refinar la búsqueda. Y si me fijo me doy cuenta de que en el DIN o en el ISO correspondiente, que también es lo mismo, veremos que cada parámetro típico tiene un nombre que es común en todos los estándares, con lo cual pues lo que haré será utilizar esa letra o esas 2 letras identificativas para reflejar directamente lo que sería el nombre del parámetro que voy a poner en la tabla. Me lo reviso, busco bien y lo que haré será pues sencillamente crearme mi tabla de parámetros. Después de mirar en internet, recogemos todos esos parámetros, los colocamos aquí, ponemos los números 6, 30, 10, 3, 6 y 5 con D, L, D, K, T, K, S, y sencillamente lo único que tenemos que hacer ahora es pues eso, venir aquí e ir directamente ir cambiando cada uno de estos parámetros en las cotas, añadiéndolos en forma de relaciones. Le digo editar definición y por ejemplo este 10 de aquí pues era DK, digo que sí. Este 5 de aquí, que al final eran 6, era la K. Este 40 al final es la L, que en principio hemos puesto 30, pero da igual, es un poco más corto. Y este de aquí, que ya le habíamos añadido, que era 6, le doy aquí a aceptar. Estos ya están. Me queda exclusivamente el del esbozo este de aquí, editar. Y este número de aquí, que lo vamos a sacar un poco fuera para que se vea bien, es la S. Ahora sí, de 5. Le doy aquí a aceptar. Y lo único que falta es editar aquí este parámetro de aquí y decirle que este es T. Le digo que la quiero añadir, perfecto, y ya está. Y ahora ya sí que tengo este tornillo de referencia. Hay que guardar, tabla de familia, me dice que no existe ninguna, le digo que añadir cotas y cojo directamente los parámetros. ¿Y qué parámetros cojo? Pues directamente este, la longitud, insertar selección, DK, insertar selección, la K primero, la S y finalmente la T. Pueden estar quitados de aquí, le digo cerrar, le digo aceptar y ya tengo mi pieza aquí. Este sería mi tornillo cilíndrico Allen, mi referencia sería este, y ahora lo que podría hacer, por ejemplo, son pues, añadir una instancia básica, que sería, esa media instancia sería métrico 6 x 30, que sería directamente la pieza esta genérica. Cambiarle aquí el nombre común también, M6 X30, y voy a hacer otro que será métrico 6 X13, que ya veremos por qué. Le doy aquí, el diámetro será exactamente el mismo, la longitud es lo único que variará, cambiaré este 13 y el resto lo voy a dejar exactamente igual, sencillamente es un tornillo más corto, es un tornillo que modificaremos y que reutilizaremos directamente dentro de las piezas. Le doy aquí a guardar, generar, le doy aquí a abrir y ahora tengo el tornillo cilíndrico Allen y tengo estos dos, métrico 6x13 y el de métrico 6x30. Y con esto pues acabamos de generar eso, una familia. Podríamos ir añadiendo diámetros, longitudes y demás. Podríamos hacer lo mismo con tornillos avellanados, con tornillos hexagonales, con tuercas, que es una cosa muy habitual, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora ya sí que aquí lo dejamos por ahora y en el próximo vídeo continuaremos con la derivación de la culata posterior en
culata frontal, de manera que luego podamos hacer cambios para el sistema de amortiguación en la culata posterior y automáticamente me aparezcan en la frontal, que es una versión todavía más interesante a la hora de compartir y reutilizar geometría.